Electoral. Diplomado en Derecho Electoral por el Instituto Estatal Electoral y Participación Ciudadana del Estado de Baja California. Es licenciado en Derecho de la Universidad Autónoma de Baja California. Últimos cargos: secretario ejecutivo del Instituto Estatal Electoral de Baja California, titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California, jefe del Departamento Jurídico de Fiscalización de Partidos Políticos del Consejo General Electoral del Instituto Estatal y Participación Ciudadana de Baja California, apoderado legal del Instituto Estatal Electoral en 2 periodos. Además, ha sido ponente en distintos congresos y seminarios, así como instructor del Seminario de Transparencia y Rendición de Cuentas. Le cedo el uso de la voz al maestro Raúl Guzmán Gómez. Muchas gracias, muy buenas noches tengan todos ustedes. Igual agradecer la oportunidad que me brindan de estar aquí esta tarde-noche para darles una pequeña charla, una plática que le hemos denominado Perspectivas. ¿Sí, compañero, la presentación? Básicamente lo que queremos aquí plantear es una cronología y un panorama de cara al próximo proceso electoral local que tendremos en septiembre del año 2018 en Baja California. Y bueno, entiendo yo también igual los tiempos de los compañeros que me antecedieron aquí en el uso de la palabra, pues ya llevamos prácticamente alrededor de 3 horas precisamente en este ejercicio del curso. Quisiéramos ser lo más breves posibles también para poder ya pues, irnos a descansar, ¿no? Muchas gracias nuevamente por la oportunidad que nos brindan de poder acompañarnos esta tarde-noche, insisto. El temario que hemos planteado para esta charla es el... Perdón. Está básicamente en el contexto de explicar brevemente las etapas que tendremos del proceso electoral local 2018-2019. Una acotación, no quisiera yo en esta plática plantear cuestiones de tecnicismos o del desarrollo del propio proceso electoral local. Creo que no es la dinámica que tenemos planteada para estos cursos, sino más bien tener un panorama amplio respecto de esta cronología de etapas que el propio proceso electoral nos irá dando conforme a nuestro marco normativo. Y bueno, analizar de alguna manera, de ser posible, una serie de planteamientos que inclusive ya en las anteriores ponencias se han venido dando con el tema de la reelección de los cargos públicos de legisladores y municipios, y lo que es eventualmente la instalación de nuestro Congreso local y ayuntamientos. Por último, concluir con nuestro temario, con lo que sería la concurrencia de elecciones que tendremos a partir del año 2021, y bueno, esto traería un efecto aparejado que tenemos que hablar de la elección de gobernador del estado. Ese es básicamente el temario que tenemos planteado para esta tarde, y bueno, primeramente comentarles, si no existe mayor problema en cuanto a quienes estarán participando en el siguiente proceso electoral local, bueno, tenemos que actualmente en el Instituto Electoral se encuentran acreditados y registrados 10 partidos políticos, 8 partidos políticos nacionales y 2 partidos locales. Estos son los que eventualmente podría estar contendiendo si es que no sucede alguna otra cosa, alguna pérdida de acreditación o una pérdida de registro, por cualquiera de las causales que nos marca la propia ley o derivado del próximo proceso electoral federal que estaremos iniciando en el mes de septiembre. Si no existe ninguna situación de este tipo de que pierdan aquellos su acreditación o registro, estarán participando con nosotros en el próximo proceso electoral ordinario local. Y bueno, de igual manera, conforme a las propias reglas de las candidaturas independientes, tendremos también esta modalidad como segunda ocasión en nuestro proceso electoral local. Insisto, respecto de esta cronología que estamos tratando de plantear. Licenciado, una pregunta. Mencionaba 2 partidos locales en este momento. ¿Cuáles serían de los que... Sí, son el Partido de Baja California y el Partido Encuentro Social. El Partido de Baja California data de aproximadamente del 2004 a la fecha, que ha venido participando de manera ordinaria en los procesos electorales, y el Partido Encuentro Social, cuyo registro tuvo en el año del 2006, también ha participado de manera permanente en los procesos electorales y ha mantenido el mínimo umbral de porcentaje de votación en estos procesos y está participando con nosotros. ¿Sí? Bien. Insisto, esta cronología que planteamos respecto de las distintas etapas de nuestro próximo proceso electoral
Básicamente, si es que nuestro marco normativo no es susceptible de modificación en cuanto a esta cronología o estas etapas, comentamos que la preparación de la elección, como bien lo comentaba hace rato el magistrado Martín Ríos, inicia con precisamente la instalación del Consejo General Electoral del Instituto Electoral Estatal, el cual tiene, de acuerdo con nuestra Constitución local, el artículo 5, la responsabilidad de instalarse a más tardar el segundo domingo del mes de septiembre del año previo a la elección. Esto es el día 9 de septiembre, de acuerdo con nuestro calendario. Tendrá que instalarse este consejo y declarar formalmente el inicio de nuestro proceso electoral ordinario 2018-2019. Y bueno, vendrán unas distintas actividades que el Instituto Electoral tendrá que desarrollar por cerca de 9 meses, que son precisamente los actos preparatorios de la elección. Esta etapa culmina precisamente cuando se da inicio a la jornada electoral, que de acuerdo con nuestra Constitución establece que el primer domingo del mes de junio del año de la elección tendremos que celebrar la jornada electoral. Para esto, de acuerdo con nuestro calendario, tenemos que la jornada electoral la tendremos que desarrollar el día 2 de junio del 2019. Recordar que en esta elección ordinaria estaremos teniendo esta participación para elegir a gobernador del estado, a los 5 ayuntamientos y las curules del Congreso local. Una vez pasada la jornada electoral, vienen otras 2 etapas de nuestro proceso, que viene siendo el resultado y declaración de validez de las elecciones de diputados y municipios. Para ello, nuestros consejos distritales tendrán que instalarse 3 días después de pasada la jornada electoral para desarrollar los cómputos distritales. De acuerdo con nuestro marco normativo vigente, establece que tiene un máximo de 7 días para llevar a cabo estos cómputos distritales de la elección de diputados y emitir la declaración de validez de quien haya obtenido la constancia de mayoría. En este caso, los consejos distritales, que son 17 los que integran nuestra entidad federativa, tendrán a más tardar el día 17 de junio del 2019 que entregar la constancia de mayoría a quien haya obtenido precisamente la constancia de ganador de candidato a diputado local. Después, posteriormente viene un dictamen y una declaración de validez que se debe desarrollar para lo que viene siendo la elección de gobernador del estado. Nuestra legislación vigente establece que son 15 días después de la jornada electoral cuando el Consejo General deberá integrarse para efecto de realizar el cómputo estatal de la elección de gobernador y también de los municipios y entregar la constancia de mayoría. De acuerdo con este calendario, tenemos programado que a más tardar el día 17 de junio del 2019, este Consejo Electoral tendrá que entregar la constancia al gobernador del estado de Baja California y a los que vayan a integrar los municipios. Durante esta etapa de la preparación de la elección vienen una serie de actividades que nosotros como instituto debemos de regular. La primera de ellas es la precampaña electoral. Insisto, no me voy a meter en el tema de establecer todas las actividades que se desarrollan durante la precampaña y campaña electoral. Creo que nos iríamos un poquito de más con el tema, pero sí informarles que de acuerdo con nuestro marco normativo, los partidos políticos tienen la responsabilidad, si es que tienen la intención de desarrollar precampaña electoral, tienen que presentar una serie de lineamientos o acuerdos de precampaña electoral, con los cuales se va a regular precisamente este proceso interno para la selección de sus candidatos. Estos lineamientos tendrán que ser presentados ante el Instituto Estatal Electoral para su validez y tienen como fecha límite el día 2 de enero del año 2019 la presentación de estos lineamientos, para posteriormente dar inicio a sus precampañas electorales, las cuales tendrán un periodo comprendido de 44 días, el cual iniciará el día 22 de enero y culminará a más tardar el día 6 de marzo. 44 días tendrán permitidos los partidos políticos desarrollar estas actividades de precampaña electoral. Posteriormente vendrá un proceso al que se le ha denominado de intercampaña, que en este caso es un impasse, donde los partidos políticos, una vez pasado este proceso de elección interna de candidatos, tienen que ir a presentar el registro de sus candidatos ante los distintos órganos del instituto, esto es consejos distritales o el Consejo General. Este periodo para solicitar el registro de candidaturas data del 7 al 18 de marzo, son aproximadamente 12 días, 2 semanas en las que los partidos políticos tendrán que ir solicitando su registro de sus candidatos que vayan postulando. Y bueno,
tendremos que nosotros como autoridad electoral 3 días, cuando culmina este periodo de registro de candidatos el 18 de marzo, tenemos 3 días precisamente como autoridad electoral para emitir los registros correspondientes. Hay la posibilidad de que los propios partidos políticos puedan hacer sustitución de candidatos libremente. Esta situación de esta sustitución de candidatos de manera libre puede desarrollarse durante el mismo periodo de registro de candidatos, es decir, del 7 al 18 de marzo podrán los partidos políticos realizar libremente la sustitución por cualquier causal. Hay otra posibilidad que nos marca la propia ley, que por causas que tienen que ver con el fallecimiento del candidato, la inhabilitación o bien la incapacidad o la renuncia a la propia candidatura, los partidos políticos podrán sustituir a sus candidatos, pero estos tendrán la limitante de que podrán hacerlo hasta dentro de 30 días previos a la jornada electoral. Es decir, si pasamos estos 30 días previos a la jornada electoral ya no podrá haber ningún tipo de sustitución. Esta fecha límite, de acuerdo con nuestro próximo calendario electoral, será a más tardar el día 3 de mayo del año 2019. Y bien, pasamos a la siguiente parte de esta cronología, que hablamos respecto de la campaña electoral. De acuerdo con nuestra ley, las campañas electorales para la elección de gobernador, municipios y diputados iniciarán el día 22 de marzo del 2019 y las cuales deberán concluir 3 días antes de la jornada electoral. Esto es el día 29 de mayo del 2019, los cuales, de acuerdo con nuestro cómputo, nos dan 69 días de campaña electoral que todos los candidatos de partidos políticos independientes estarán desarrollando actividades proselitistas en todo el territorio del Estado. Nuestra Constitución establece que para efectos de la campaña electoral, los partidos políticos, los candidatos y los candidatos independientes tendrán de entre 60 y 90 días para desarrollar sus proselitismos de campaña electoral. Como lo establece nuestro marco normativo, se da precisamente esta premisa al computar 69 días que tendremos de campaña electoral en este próximo proceso. Y habla también, en el caso de las precampañas, que no podrán exceder de más de las 2/3 partes de lo que es la campaña electoral. De acuerdo precisamente con este cómputo que hemos desarrollado, efectivamente cae dentro de este marco que nos establece el lapso, cuando los partidos políticos podrán desarrollar precampaña electoral de 44 días. Las 2/3 partes son precisamente 46 días, entonces estamos dentro de ese rango margen que nos marca el artículo 5 de nuestra Constitución local. Bien, esa es la parte precisamente de la cronología que le hemos hablado de lo que será nuestro próximo proceso electoral local. Hay un tema que quisiera abordar, que ya fue planteado previamente, que es el tema de la reelección de legisladores y municipios, y que es un tema que nos va a traer un reto importante tanto a las autoridades electorales como a los partidos políticos, precisamente porque hasta este momento lo único que tenemos es que nuestra Constitución Federal, a través del artículo 115 y 116, así como nuestra Constitución local, permite hoy en día la reelección de quienes hoy en día tienen un cargo público. Con la última reforma a nuestra Constitución local del año 2014, que fue la reforma última de gran calado, nos fijaron una serie de reglas transitorias, precisamente para poder llevar a cabo este tránsito de la reelección de diputados y de municipios. En ella se fijó, esta reforma fue de octubre de 2014, y se fijó que los legisladores y los integrantes de los ayuntamientos de ese momento, quienes estaban en el cargo, no podían ser susceptibles de reelección. Más adelante, el artículo 6 y 7 de este mismo transitorio de esta reforma nos señalan que los candidatos electos a diputados y municipios del proceso electoral 2016, estos sí ya podrían ser susceptibles de reelección. En el caso de los diputados, podrán reelegirse hasta por 4 periodos de manera consecutiva. Y en el caso de los municipios, que es el presidente, se integra por la planilla por presidente municipal, síndico, procurador y regidores, podrán reelegirse por un periodo adicional, siempre y cuando no sea mayor de 3 años. Insisto, nuestros actuales integrantes del Congreso local que tomaron protesta derivados del proceso electoral 2016 y los integrantes de los ayuntamientos ya pueden ser susceptibles de este proceso de reelección en el proceso electoral venidero 2018-2019. Sin embargo, aquí nos encontramos en la disyuntiva de que todavía no tenemos reglas claras, un procedimiento por el cual se le pueda dar operatividad y funcionalidad a este proceso de reelección de nuestros actuales
servidores públicos de elección popular. Y también tenemos una serie de problemas y retos que tenemos que sacar adelante con esta situación, porque, bueno, un problema que se viene a la mente es el tema del uso de recursos públicos para fines electorales o para publicitar la imagen de quien hoy en día tiene precisamente este cargo público. Es un problema que también se nos debe de venir a plantear en la mesa. Y el otro tiene que ver en qué momento este servidor público que actualmente se encuentra en el cargo deberá de pedir licencia para poderse incorporar a este proceso de campaña electoral. Si bien nuestra Constitución establece que 90 días antes de la jornada electoral toda aquella persona que quiere ser candidato deberá separarse de puesto o cargo público, pero bueno, nos encontramos con esta disyuntiva de precisamente de la imagen pública que tiene esta persona que está en el servicio público y que aspira a ser reelegido a un cargo de elección popular. Es un problema que, insisto, nos veremos enfrentados porque hemos tenido situaciones de que pudieran generarse un acto anticipado de campaña precisamente con la publicidad de esta imagen, de este servidor público que tenemos en esta posibilidad de ser reelegido. Insisto, aparte de que nuestras normas actuales no tienen una adecuación respecto de la operatividad y el procedimiento por el cual serán susceptibles de reelección. Y otro problema que también se planteó previamente a esto, nuestros actuales legisladores del Congreso local son integrantes de una distritación anterior que para este próximo proceso electoral no será susceptible precisamente a utilizarse, dado precisamente la acción de inconstitucionalidad promovida ante la Suprema Corte y el cual invalidó este proceso de redistritación para el proceso electoral anterior, 2016. El INE, al determinar nuevos mecanismos de redistritación, implicó, y como bien lo comentó ahorita el magistrado Martín Ríos, de que a Mexicali se le quitara un distrito electoral y sea incorporado al municipio de Tijuana. Y bueno, los ajustes que se hacen, los enroques en el caso de Tecate y de Playas de Rosarito. Y esto precisamente nos lleva a plantear sobre la mesa, bueno, qué va a suceder con los actuales integrantes del Congreso local, en qué momento van a precisamente a tener esa posibilidad de entrar en este proceso de reelección, quién podría quedarse al margen, o si en un momento dado, si todos pueden ser susceptibles de participar, algunos de ellos no tendrán esa representación con la cual originariamente participaron en el proceso anterior. Es decir, si tenemos a nuestro actual legislador que obtuvo su constancia de mayoría por Tecate, bueno, ya no nomás será Tecate su representación, sino tendrá una porción en el caso de la ciudad de Tijuana, donde tendrá que representar, o también en nuestro legislador que obtuvo su constancia de mayoría en Playas de Rosarito, esta participación que tenga en este próximo proceso electoral será con una porción de representación en el municipio de Ensenada. Son planteamientos que de alguna otra manera veremos cómo nuestro Congreso local tendrá la posibilidad, aún con todavía tiene tiempo, para hacer los procesos de reforma constitucional y legal en este tema. Otro punto también que yo también dejaría sobre la mesa es, bueno, si aquellos que obtuvieron una constancia por la vía de la representación proporcional tuvieran la posibilidad precisamente de participar en este proceso de reelección a un puesto de elección popular. Es un tema que no está planteado en nuestro actual marco normativo y bueno, es un tema que, insisto, tendremos que aterrizar en nuestro nuevo marco. Y por último, el tema de los candidatos independientes. También hay qué sucede con aquellos candidatos hasta este momento en Baja California, en el último proceso electoral 2016, ninguno obtuvo ninguna constancia de mayoría. Pero sí tenemos en los casos de regidores que obtuvieron constancia de representación proporcional. Bueno, ¿qué situación se verá con ellos reflejada para lo que se habla de una ley que reglamenta candidaturas independientes y que hay una serie de pasos previos para obtener la candidatura, donde se habla del apoyo ciudadano? ¿Qué problema podría transitar con este tema en caso de que aspiren a tener una reelección al cargo público que han detentado por la vía de representación proporcional? Más aparte, insisto, lo que pueda suceder más adelante si alguno de esos candidatos independientes obtiene la constancia de mayoría, es decir, si algún candidato independiente pudiera ganar una elección local, tendría que nuevamente pasar por este proceso para la obtención del apoyo ciudadano en un momento dado. No lo sabemos, no está planteado dentro de nuestra legislación actualmente, insisto. Entonces, son una serie de situaciones que tendremos que analizar. También las autoridades electorales, tanto órganos jurisdiccionales como los órganos administrativos, también tendremos que entrar en este proceso de análisis para dar una información técnica al propio Congreso local y que, bueno, si es que ellos así desean, puedan de alguna manera recibirla como una iniciativa, como una propuesta, para que técnicamente pueda transitar este tema que estamos planteando respecto de
de la reelección. Cuando fue la integración de esta reforma constitucional local en el mes de octubre del 2014 y que ahí nos establecía el propio legislador local que se obligaba a expedir las normas, en este caso la ley electoral, la ley de partidos políticos y la ley que reglamenta las candidaturas independientes, de acuerdo con los artículos transitorios, en este caso el séptimo, se obligaba a que en el mes de febrero del 2015 expediría estas leyes, y no fue así. Se fueron hasta el límite que la propia Constitución establece, que es el mes de junio del 2015. Hay que recordar que nuestra Constitución Federal establece que para poder hacer cualquier tipo de modificación constitucional legal en materia político-electoral debe desarrollarse por lo menos antes de los 90 días de que inicie el proceso electoral. Y bueno, en aquel momento estábamos a las vísperas de iniciar nuestro proceso electoral 2015-2016 y nuestro legislador expidió las normas legales el 12 de junio del 2015, a la fecha límite de estos 90 días previos al inicio del proceso electoral. Y a lo mejor algunos de nosotros no tuvimos esa oportunidad, dada que ya estábamos a las vísperas del inicio del proceso electoral, pues tener una mayor observación respecto de algunas normas transitorias que quedaron en esa reforma constitucional y que tiene que ver precisamente con la instalación tanto del Congreso local como de los ayuntamientos hacia el proceso 2018-2019, esto para efecto de ajustar lo que más adelante vamos a hablar de la concurrencia de las elecciones. Es decir, nuestros legisladores locales, la pasada legislatura, tuvo la posibilidad de ya regular este proceso para que en Baja California pudiera haber elecciones concurrentes con las elecciones federales. Según yo recuerdo, desde el 2007 este proceso de concurrencia de elecciones se viene trabajando en distintas entidades federativas como a nivel federal, y bueno, Baja California intentó en las legislaturas del 2007 y la del 2010 entrar en este proceso de análisis, el cual al final del día no decidió o no determinó precisamente entrar en este tema de la concurrencia, sino fue la legislatura anterior, del 2013 al 2016, quienes sí entraron a esta decisión, y bueno, se hicieron toda una serie de ajustes para que los integrantes que participen en el próximo proceso electoral, sus integrantes de ayuntamientos y legisladores puedan precisamente poco a poco hacer este ajuste de concurrencias. ¿Y a qué voy? A explicarles lo siguiente. Todos aquellos que participaron en este último proceso electoral 2015-2016, los diputados, y que hoy en día están en el cargo público, tendrán un periodo únicamente de 2 años, 10 meses en el cargo. Es decir, tomaron protesta el pasado 1 de octubre del 2016 y su cargo durará hasta el día 31 de julio del 2019. Esto como parte de estos ajustes de la concurrencia. Y posteriormente, los diputados electos del proceso electoral 2018-2019 iniciarán su cargo el 1 de agosto del 2019 y concluirán el 31 de julio del 2021. Los siguientes diputados tendrán un periodo únicamente de 2 años. Esto para hacer, insisto, este ajuste de las concurrencias de elecciones. Tendremos elecciones federales intermedias en el año 2021 y es hasta ese momento donde nuestras elecciones locales podrán ser concurrentes con las elecciones federales y estatales. Y la misma situación permea en la instalación de los ayuntamientos, quienes hoy en día fungen como nuestros representantes en los ayuntamientos, presidente municipal, síndicos y regidores, también tendrán un cargo que durará de 2 años, 10 meses, esto es del 1 de diciembre del 2016, fecha en que tomaron protesta, y concluirán su ejercicio en el 30 de septiembre del 2019. Aquellos municipios que sean electos en el proceso electoral venidero 2018-2019, estos iniciarán el día 1 de octubre del 2019 y concluirán su cargo el 30 de septiembre del 2021. Con ello, ellos nada más estarán ejerciendo su cargo público únicamente por 2 años. Insisto, esto para efecto de la concurrencia de elecciones, y tenemos precisamente los efectos de lo que es la elección de gobernador. El gobernador que tenemos actualmente tiene su cargo por 6 años. Los efectos de esta concurrencia vendrán posteriormente con la elección de gobernador en el año 2019, quien únicamente obtendrá el cargo o ostentará el cargo por 2 años. Esto es del 1 de noviembre del 2019 al 31 de octubre del 2021. Más adelante
quien tenga efectos de la elección de gobernador en el año 2021, ese gobernador tendrá su cargo únicamente por 5 años, 10 meses, del 1 de noviembre de 2021 al 31 de agosto del 2027. Esos son los ajustes que nuestro Congreso local realizó con motivo de la reforma constitucional de octubre del 2014 para poder lograr hoy en día ya lo que será la concurrencia de elecciones. Baja California es la última entidad federativa de todo el país que estará entrando, que estará migrando a este régimen de concurrencia de elecciones hasta el año 2021. Insisto, desde el 2007 ya se viene un proceso en todas las entidades federativas para lograr la concurrencia. Hay algunos que están en este proceso ya de concluir o de migrar a este régimen, los cuales por eso vemos que para este próximo proceso electoral 2017-2018 tendremos la posibilidad de ver elecciones en 30 entidades federativas más la elección federal, los cuales ya todos estarían transitando precisamente en este régimen, y Baja California quedaría pendiente, dado a esta situación de reforma político-electoral. Hasta el 2021 podremos entrar a esa situación. Y bueno, hay una serie de cuestiones técnicas para la cuestión de la organización de los procesos electorales, que insisto, también igual no es necesario tocar en este momento, que tendremos que, se verán afectados con motivo precisamente de esta concurrencia de elecciones. De hecho, nuestra legislación local todavía no está preparada precisamente para la concurrencia de elecciones, pero en dado caso, bueno, tenemos un reglamento de elecciones que expidió el INE el año pasado, el cual prácticamente ahí estaremos siendo regulados precisamente este régimen de lo que será la participación tanto del Instituto Electoral Local como del Instituto Nacional Electoral en esta migración de las concurrencias. Bueno, estos son los temas que hemos planteado, muy sencillos, de cara precisamente a los efectos que ha tenido nuestra última reforma político-electoral. Yo quisiera comentar, bueno, que hay muchas cosas todavía por hacer en cuanto a la armonización de normas. Hemos tenido una serie de problemas técnicos que en el Instituto Electoral tuvimos que solventar en el último proceso electoral local, pero esto fue derivado precisamente de que nuestras normas locales no fueron, algunas de ellas, muy bien armonizadas precisamente con la legislación federal. Para ello, el INE tuvo la necesidad de generar toda una serie de lineamientos para poder transitar precisamente en el buen desarrollo del proceso electoral local. Eso implicó también que más adelante, para homologar precisamente los procedimientos en la organización de los procesos electorales, insisto, el INE haya tenido que expedir en septiembre del año pasado y diciembre una serie de ajustes a lo que es su nuevo reglamento de elecciones, donde ahí prácticamente está basada toda la información de estos lineamientos, y son precisamente lo que podría llamar la Biblia en materia electoral. Es un documento bastante sólido, de alrededor de 400, 500 artículos, que tenemos que, todo quien esté interesado en los temas electorales, tanto partidos políticos, autoridades electorales, académicos, es un documento que bien vale la pena darle su estudio, porque, insisto, habla desde la propia integración de los órganos electorales y todo el transitorio de las distintas etapas del proceso electoral, pasando por el tema de la integración de las mesas directivas de casilla, los cómputos distritales, el programa de resultados electorales preliminares, en fin, toda una serie de información muy sólida que viene ese reglamento de elecciones, y que yo los invito a que puedan revisarlo, porque, insisto, eso será la base precisamente para la realización de los siguientes procesos electorales, tanto federal como locales, en todo el país. Y bueno, yo sé que ya es un poco tarde y de alguna manera quisiéramos descansar. Yo nomás quisiera concluir esta pequeña presentación con una serie de retos que tenemos de cara precisamente al siguiente proceso electoral. Son muchos los retos que tenemos, pero yo quisiera nada más simplificar en 5 retos que al menos forman parte precisamente de nuestro ejercicio día a día en la autoridad electoral. Uno de ellos es precisamente el que podamos contar con una real armonización en nuestra legislación electoral. Yo comentaba que durante el último proceso electoral local el instituto sufrió de muchas problemáticas para poder interpretar las normas electorales, y esto es porque también nuestro legislador local prácticamente emitió estas normas cercano a los 90 días que estamos hablando previos al proceso electoral. Insisto, 12 de junio del 2015 expidió de un solo golpe todas la materia, el marco normativo con el cual entramos a participar en este proceso, y que desafortunadamente muchas de esas normas no se encontraban realmente armonizadas con nuestra legislación federal.
De hecho, hubo en algunos momentos durante el proceso que nos encontramos con la disyuntiva de ver, bueno, qué aplicábamos, si la legislación local o la legislación federal o la legislación nacional. El INE atinadamente nos dijo, si hay alguna norma que esté en contradicción entre norma local y norma nacional, apliquen las de la ley general. Esto para efecto de la integración de los órganos distritales, para efecto de la integración de los órganos del Consejo General y, en fin, todo el proceso electoral. Y nos encontrábamos en ciertos momentos precisamente con una contradicción entre una norma y otra. ¿Qué hicimos? Bueno, empezar a aplicar la legislación federal para precisamente el buen desarrollo de nuestro proceso electoral. Y eso fue lo que le llevó al INE a que tenía que generar una serie de lineamientos para poder armonizar, dado que algunas legislaciones locales, como el caso nuestro, no se encontraban debidamente armonizadas. Y bueno, un reto que tenemos, y tenemos todavía el tiempo suficiente para poder desarrollar esta tarea con nuestro Congreso local, es precisamente que tengamos una real, insisto, armonización con nuestra legislación local. Inclusive nosotros hoy en día en la integración del Consejo General tenemos una serie de situaciones que tienen que ver con la integración de los propios órganos del instituto. Esto derivado de los estatutos para el servicio profesional electoral y de la rama administrativa de los órganos electorales, situación que es regulada por el INE y bueno, que hoy en día está un poquito ya desfasada nuestra propia legislación local con estas normas de disposición nacional. Otro reto que hemos venido observando en los últimos días y a lo mejor a algunos partidos políticos no les podrá parecer, y es un planteamiento muy personal, dado a esta situación de la libertad de cátedra, es plantear que se deban de ajustar las reglas del financiamiento público. Una situación que se ha venido generando en los últimos días y que es de observancia al interior de los órganos electorales es que, si bien es cierto, se reconoce que y ha sido público que el financiamiento público se homologó una fórmula para poder determinar la bolsa y la distribución hacia los partidos políticos, bueno, esto también se debe a que los partidos políticos también tienen necesidades de un gasto corriente y de una participación política proactiva. Y bueno, el recurso público siempre les ha servido a los partidos políticos para desarrollar esta tarea. Sin embargo, lo que hemos venido observando básicamente en los últimos meses o en el último ejercicio fiscal, es que derivado de las multas impuestas por los organismos electorales, tanto órganos públicos locales como el Instituto Nacional Electoral, en materia de fiscalización electoral, a la hora de imponerle las sanciones a los partidos políticos y de ejecutarlas, estas terminan siendo parte de la disminución de las prerrogativas del financiamiento público que obtienen los partidos políticos. ¿A qué voy? Si, por ejemplo, en Baja California, en el mes de enero, el Instituto Electoral determinó una bolsa de 120.8 millones de pesos a distribuir como financiamiento público ordinario para los partidos políticos, derivado de la ejecución de las sanciones impuestas por el INE en materia de fiscalización del último proceso electoral local, se impuso a los partidos políticos sanciones de alrededor de 38 millones de pesos como bolsa total. ¿Y qué estamos haciendo hoy como Instituto Electoral? Ejecutando de las propias partidas del financiamiento público local estas sanciones a los partidos políticos. Alrededor de 40 millones de pesos estamos ejecutando mes con mes de las administraciones mensuales. Entonces, si el planteamiento inicial que se había hecho el legislador para homologar una fórmula de financiamiento público y que este financiamiento público sirviera para la actividad ordinaria y permanente del partido político, con su militancia o con la permanencia en la participación política del Estado, creo que una de esas partes no se está desarrollando, porque, insisto, ese recurso, al menos una tercera parte, se está yendo, se está diluyendo para pagar multas económicas derivadas precisamente de los trabajos de fiscalización electoral. 38 millones y contando, porque todavía están en unos procesos de ejecución de algunas multas con motivo de la fiscalización ordinaria 2015. Y así nos vamos a ir yendo. Entonces, creo yo que las reglas deben de ajustarse de alguna manera, porque al menos desde mi punto de vista muy particular, creo que no debe ser posible que el recurso público se esté yendo precisamente para pagar multas económicas con motivo de las sanciones que les son impuestas a los partidos políticos por los organismos electorales. Ese es otro reto que tenemos al frente. Otro reto más es de establecer mecanismos con perspectiva de género, tanto en candidaturas como en la asignación de los que van a integrar el Congreso local y ayuntamientos. En este último proceso electoral 2015-2016, el Instituto Electoral pues tuvo a marchas forzadas y en algunos temas inclusive hasta por orden del propio organismos jurisdiccionales, tanto local como federal, el cumplimiento irrestricto a los temas de paridad de género en las candidaturas de los partidos políticos, para efecto de que hubiera una mayor participación hombre-mujer y que fuera equilibrada en todo el orden, ya sea de los 17 distritos electorales, así como los 5 ayuntamientos.
Y bueno, en este tema de paridad de género, si bien el Instituto Electoral cumplió a cabalidad con estos registros, porque podemos encontrar de que fue el 50 y 50% y que de alguna manera se intentó que todos quedaran en un piso parejo en la participación política hombre-mujer, sin embargo esta situación no quedó reflejada ya en la integración de nuestro Congreso local y en algunos de los ayuntamientos. Por ejemplo, tenemos que en nuestro Congreso local hoy en día únicamente se forman parte, son 25 curules, son 17 de mayoría relativa y 8 de representación proporcional. De esas 25 curules únicamente ocupan espacio las mujeres 8. Es decir, no se está traduciendo el tema de la paridad de género en el ejercicio ya proactivo de la integración de nuestro Congreso local. Y la misma situación podremos ver en algunos de los actuales ayuntamientos. Estoy en el entendido que la legislación de la Ciudad de México, aprobada recientemente, ya tiene esos canales, esos conductos, precisamente para desarrollar que no solo en el registro de candidaturas haya ese piso parejo, sino que también en la integración del Congreso o la Asamblea, en este caso, tenga también esa posibilidad de que haya una real integración de hombre-mujer en esta participación. Y bueno, si bien es cierto que es un tema todavía que tenemos que desarrollar porque nuestra legislación no es muy clara, inclusive recordemos que en el último proceso electoral, a la hora de extender las constancias de representación proporcional por el instituto, algunas compañeras de género femenino tuvieron que recurrir esas asignaciones de representación proporcional a los órganos jurisdiccionales. En algunos de ellos inclusive llegó hasta sala superior. El mismo día cuando se tomaba protesta por parte del Congreso local, y bueno, recuerdo yo que fue una parálisis que de momento se generó ese último día con la instalación del Congreso, porque uno de los de género masculino tuvo que quedar al margen para que pudiera entrar el género femenino a esta asignación de representación proporcional. Creo yo que también igual es válido que a través de esta lucha, a través de los mecanismos de medios de impugnación que nos da la ley a todos los ciudadanos, también se pueda impugnar y pelear precisamente este derecho que se tiene para obtener este tipo de participación política. Pero bueno, también tenemos la obligación de que nuestra legislación deba quedar de una manera más clara y precisa esta posibilidad real de que ambos géneros tengan un piso parejo y que no solo nada más se vea trasladado en candidaturas, sino que también quienes vayan a obtener una constancia de representación en un congreso local o ayuntamiento también esté equilibrado ese piso entre géneros. Otro reto que tenemos también de cara tanto partidos políticos, bueno, en este caso no tanto partidos, sino legisladores y las autoridades electorales, es el funcionamiento eficaz de las candidaturas independientes. En el proceso último 2015-2016, por primera vez en la historia de Baja California, hubo la posibilidad de que los ciudadanos que no tienen interés de participar en política a través de partidos políticos pudieran participar por la vía de candidatura independiente. Fue un proceso complejo, por ser precisamente la primera experiencia que tuvimos. La legislación en materia de candidaturas independientes tampoco nos sirvió de mucho. Es una regulación o una legislación que le falta tener una mayor de mecanismos para poder ser más eficaces en cuanto a la obtención del apoyo ciudadano y que esto se vea traducido en esta constancia para posteriormente obtener una constancia de registro. Y nuestros compañeros que antecedieron a esta presentación bien lo comentaron, casos específicos como el de la señora Ubanel y otros más que surgieron en nuestra última proceso electoral, que tuvieron que generar una cadena impugnativa, primeramente por el Tribunal de Justicia Electoral y más adelante, algunos de ellos inclusive hasta había persalto una sala regional de Guadalajara para que les fuera reconocida la posibilidad de participar por esta vía, para que pudieran obtener la constancia de mayoría y pudieran participar. No tengo ahorita fresco el dato estadístico, pero sí puedo decir que por lo menos entre unos 6 o 7 compañeros ciudadanos tuvieron que precisamente transitar por este régimen de cadena de impugnación para poder obtener esta constancia de mayoría. ¿Y eso qué se debe? Pues precisamente que nuestra legislación no es la más idónea precisamente para poder tener claridad y eficacia en el manejo de este procedimiento para obtener una constancia por vía de candidatura independiente. Y bien, bueno, que los trabajos de la propia autoridad deben tener precisamente lineamientos también más claros para efecto de poder desarrollar esta tarea para que puedan obtener los ciudadanos esta constancia. Entonces es un trabajo que, insisto, debemos desarrollar tanto la autoridad electoral como nuestro Congreso local para poder tener normas más precisas y más contundentes y lograr un desarrollo eficaz de esta vía de candidatura independiente.
Otro problema que también planteo como reto es la implementación del sistema de reelección, que hace rato ya comentábamos. Bueno, el problema transita por nuestro actual Congreso local, que llegó bajo un régimen de distritación electoral que va a ser distinto para el siguiente proceso electoral. ¿Qué pasa con la situación de aquellos actuales regidores o diputados que llegaron por la vía de representación proporcional? ¿Tendrán derecho o no tendrán derecho a participar nuevamente o a ser reelegidos? ¿Cuál será el mecanismo para poder que los actuales diputados y regidores que llegaron por o presidentes municipales, síndicos y regidores que llegaron por la vía de mayoría relativa tengan que separarse del cargo público para poder precisamente aspirar a esta reelección, y que esto no caiga en esta línea delgada de la publicidad o la imagen pública que tienen nuestros actuales servidores públicos, y que pudiera caer en la disyuntiva ya sea de un acto anticipado de campaña o bien del manejo de recursos públicos precisamente para publicitar su imagen? Son parte de esos planteamientos también que de alguna manera tenemos que analizar en el reto de esta reelección, y vendrán otros más, ¿no?, de análisis en el tema de la reelección. Y por último, dado a que eso nos corresponde a nosotros como organismo público local, y que yo también asumo esa responsabilidad, un reto importantísimo, el fortalecimiento de los organismos electorales, en este caso el organismo público local. Hemos visto que en las últimas semanas, derivado de los procesos electorales locales, tanto en el Estado de México como en Coahuila, que pueden ser los más afines a esta difusión a través de los medios, hay una especie de ¿cómo podríamos decirlo?, de señalamiento en cuanto a la participación de las autoridades electorales. Si seguimos con esa misma dinámica de que las autoridades públicas locales electorales sean señaladas, sean cuestionadas en cuanto a su actuar, pues definitivamente este fortalecimiento viene a menos. No hace mucho, el consejero electoral del INE, José Roberto Ruiz Aldaña, en una columna política que difundió a través del periódico El Sol de México, allá en la Ciudad de México, planteaba 3 grandes retos que deben de tener los organismos públicos locales para su fortalecimiento, y los cuales yo los comparto. Uno de ellos, el que puedan tener estos organismos públicos una autonomía financiera. Esto es, que tengamos la posibilidad real de que como organismo público local tengamos esa independencia para ejercer el gasto público conforme a las propias reglas que nos marca de la fiscalización, pero para poder impulsar los desarrollos de los procesos electorales. Desafortunadamente en Baja California, en el último proceso electoral fue muy difícil este tránsito. ¿Por qué? Porque nuestro proceso electoral inició un año previo, es decir, en septiembre del 2015. Cuando llegamos al siguiente ejercicio fiscal, en enero del 2016, prácticamente estábamos a la mitad de nuestro proceso electoral, con una serie de actividades y etapas que teníamos que desarrollar como instituto, y también cumplir con la entrega de las prerrogativas del financiamiento público a los partidos políticos. Y desafortunadamente nuestro Congreso local nos dio un techo financiero que no llegaba ni siquiera a ocupar los primeros 3 meses calendario del año 2016, y que el cual tenía que destinarse precisamente para estos recursos. ¿Qué sucedió? Que a través de distintas ampliaciones presupuestales que se fueron generando, fue como de alguna manera a cuentagotas fuimos recibiendo los recursos públicos para poder concluir con todo este trabajo del proceso electoral anterior. No teníamos o no tenemos hasta la fecha una autonomía financiera en ese sentido. Otro reto para los organismos públicos locales es que tanto las consejeras y los consejeros que integran el organismo público local y todos sus servidores públicos tengan sean muy meticulosos y que se apeguen precisamente a los principios rectores de la función pública electoral. Porque uno de los señalamientos es, y no es el caso acá de Baja California, pero sí hemos encontrado institutos electorales muy cuestionados precisamente por no cumplir con estos principios rectores de la función pública electoral. Si no cumplimos con estos principios rectores, desafortunadamente seguiremos teniendo ese tipo de cuestionamientos y señalamientos. Por eso todos quienes de alguna manera participamos como servidores públicos de estos organismos, tenemos que tener muy claro la idea de que debemos de cumplir con los principios rectores de la función pública electoral. Y por último, y que es un tema precisamente que derivado de la reforma constitucional del 2014 a nivel federal, por ese grado de cuestionamiento que había, el INE tuvo que asumir toda una serie de responsabilidades o funciones sustantivas de los procesos electorales. La capacitación electoral, la instalación de mesas de casillas, la fiscalización electoral, toda una serie de temas que el INE tuvo que asumir dado estos cuestionamientos o dado estos criterios dispares que había entre un organismo público local y otro. ¿Qué sucede?
que el INE, en esa capacidad o en esa fortaleza que tiene, está desarrollando hoy en día esta tarea y nos está de alguna manera alineando a una serie de criterios y homologar precisamente formas para poder desarrollar los procesos electorales locales. Pero si nosotros no estamos como autoridad electoral en esas condiciones de estar comprometidos, de estar capacitados, de estar actualizados, difícilmente algún día nos podrán dar, dentro de estas facultades especiales que el INE tiene, poder delegar alguna de estas funciones públicas que de alguna manera en su momento nos fueron extraídas para ser depositadas en la confianza del INE. Si no cumplimos con estos tres retos como organismo público local, insisto, que los comparto del consejero Ruiz Saldaña, difícilmente nosotros como autoridad electoral podemos estar fortalecidas. ¿Y qué va a llegar el día de mañana? Bueno, que en un proceso de reforma se vea esta imperiosa necesidad de el único órgano que organice las elecciones sea el Instituto Nacional Electoral y nos den esa oportunidad a los organismos públicos locales de poder participar. Y ojo, este fue un régimen que entramos en los 90s de que los ciudadanos sean quienes organicen las elecciones, tanto a nivel federal como a nivel local. Si seguimos con esta tendencia, va a llegar el momento en el que tengan que desaparecer estos organismos públicos locales. Insisto, estos son los retos que yo dejo aquí planteados. Creo yo que hay muchísimos más y que, bueno, en otras mesas de trabajo pudiéramos seguir comentando, dialogando. Vendrán también otra situación de generar cursillos ya de una mayor especificidad técnica que son necesarios siempre para estar actualizados en los temas, pero bueno, insisto, yo planteo aquí estos grandes retos que tenemos como autoridad electoral y hasta aquí dejaría yo mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. ¿Alguien tiene alguna pregunta para el expositor? Si no es así, buenas noches. Mi nombre es Andrés Salinas. Yo he participado en las elecciones. Algo que dijo, no sé si dijo bien, que se podían reelegir 4 periodos los diputados. Sí, es correcto. A partir de la reforma al artículo 116 constitucional, se da la posibilidad de que los diputados puedan ser reelegidos hasta por 4 periodos consecutivos. Y el artículo 115 constitucional establece que para los ayuntamientos podrán reelegirse hasta por un solo periodo adicional, siempre y cuando este no rebase los 3 años de gestión. Es todo, gracias. Bueno, sí. Sí. Bueno, sí, licenciado. Una pregunta. Al plazo de la concurrencia de los procesos electorales, los 2 procesos electorales, el estatal y federal en el 2021, me parece, ¿cuántos consejeros electorales se renovarán dentro del mismo consejo electoral? Del Consejo Sí. Electoral Local. Así Son es. 3. Sí. Nuestros actuales integrantes del Consejo Electoral están integrándose por periodos de manera escalonada. Hay 3 compañeros consejeros electorales que tienen un cargo por 3 años, el cual el próximo año estará concluyendo en el mes de septiembre del próximo año. Y bueno, seguramente el INE vendrá con un procedimiento para la designación de quienes van a ocupar esos espacios. Tenemos otros 3 consejeros electorales que tienen su periodo designado por 6 años, es decir, ya participaron en este proceso electoral y tendrán la posibilidad de estar como consejeros electorales todavía para el siguiente proceso electoral 2018-2019. Y en el caso del consejero presidente fue designado por 7 años. Si la cuenta no me falla, creo que él todavía alcanzaría a participar como consejero presidente para el proceso electoral del 2021, ¿no? Así es. Y bueno, de manera escalonada vendrán ahí generándose este procedimiento de designación, que ojo, comentar, y creo que la mayoría de los que estamos en este foro lo sabemos perfectamente. Derivado de la reforma del 2014, uno de los temas también que corresponde al INE como máximo órgano electoral administrativo es la designación de los consejeros electorales de los organismos públicos locales. Esto con un procedimiento muy interesante en el que hemos tenido oportunidad de participar respecto de conocimientos técnicos, prácticos y de liderazgo que va evaluando en distintas etapas el Instituto Nacional Electoral precisamente para llegar a la designación de nuestros consejeros. ¿Sí?
Adelante. Buenas tardes. En cuanto a la equidad de género, en la elección pasada el PAN tiene una tendencia a ganar distritos, 13 distritos, mientras que el PRI tiende a perder. En cuanto a la cuestión de género, el PRI va a tener una disminución de derechos, podríamos llamarlo así, en la cuestión de que las mujeres tienen que ir de manera escalonada en los distritos de los de mayor estabilidad, los de medio y los de menor deben de garantizar que ellos van a tener la oportunidad de ganar. El PRI tiene una desventaja entre los demás partidos, por ejemplo el PAN tiene distritos ganadores y tiene facilidad para poder designar candidatos en equidad de género, mientras que los otros partidos tienen representación proporcional, pero el PRI es el único que tiene una disminución. Hay 3 distritos que ganó el PRI en esta elección pasada y al menos uno va a ser para ellos. ¿Qué va a pasar cuando los 3 diputados quieran reelegirse? ¿Y qué va a determinar el Eso es precisamente lo que planteábamos, que al final del día esta situación que tú nos comentas fue una disposición o un acuerdo que el propio INE generó para este proceso electoral pasado, para que de alguna manera pudieran las candidaturas ser distribuidas entre los géneros. Pero bueno, yo la verdad tampoco no sería de la idea de que ese mismo ejercicio que hizo el INE como acuerdo sea el que tenga que prevalecer para el siguiente proceso electoral. Creo que tenemos el tiempo suficiente para poder analizar distintos mecanismos y que puedan quedar regulados en nuestra legislación para poder determinar esta distribución de las candidaturas entre los géneros. Y además, inclusive este acuerdo del INE fue susceptible de impugnación y si no mal recuerdo creo que hubo una modificación en cuanto al acuerdo, un reajuste, creo que fue revocado inclusive. Y vaya, el Instituto Estatal Electoral de Baja California también igual se quebró la cabeza, créeme, para precisamente determinar precisamente que las candidaturas quedaran en ese piso parejo. Inclusive el asunto fue analizado por Sala Regional Guadalajara en ese momento, ¿no? Tuvimos esa situación. Ahora, compañero. Maestro, yo quería tocar 3 puntos, ¿verdad? El primero de ellos es el tema de la reelección de los diputados. En este caso, cuando se habla de reelección, inmediatamente uno piensa en que yo me voy a reelegir como diputado, ¿no? O sea, la ley le facilita ahora tener la posibilidad de iniciar de nuevo el camino. Iniciar de nuevo el camino implica dentro del propio partido, porque va a haber otros aspirantes que también van a querer ahora sí, aspirar al cargo, y ese diputado se le da la facultad, o a ese edil o a ese alcalde, la facultad de volver a iniciar el camino, ¿sí? Dentro de su propio organismo político, lo que implica que si otras personas también quieren, no porque él sea el edil, el regidor, el candidato, el diputado, va a ser automáticamente el candidato porque la ley dice que tiene la posibilidad de elegir. Entonces en ese concepto nos estamos viendo que es que se va a reelegir, no. O sea, la ley le está facultando para que pueda llevarse a cabo algo que antes no estaba facultado, pero iniciará de nuevo el recorrido desde el inicio, porque podrá haber otras personas que también aspiren a ese cargo, ¿no? Por ahí. En la cuestión de los candidatos independientes, yo creo que el presupuesto que se les asigna es verdaderamente un chiste. ¿Por qué? Porque si les asignan 50,000 pesos, 70,000, 90,000 pesos, pues ¿cuánto vale un espectacular nada más en la ciudad, la renta de un espectacular? O sea, verdaderamente es una ofensa a la ciudadanía. Y es algo que se tiene que estudiar para que se hagan las reformas correspondientes y haya un equilibrio y una equidad, porque ahí no hay una equidad electoral, porque si bien alguna persona reunió los requisitos para ser candidato independiente, pues ¿de dónde va a tener los recursos? Pues en una ciudad o en un distrito tan grande, pues basta con rentar 2, 3, 4 espectaculares y ya no hay presupuesto, ¿va? Entonces yo creo que es una falta de respeto a la ciudadanía en que no haya reglas claras en cuanto al presupuesto a aquellas personas que logran obtener una candidatura independiente. A uno como ciudadano, ¿no? Que nada más es un cuento chino, yo lo veo desde ese punto de vista. Y la pregunta para usted, maestro,
es qué iniciativa tiene usted por cuanto hace a la fiscalización. Si usted dice que el 30-35% del recurso que se le asigna a los partidos, pues al final de cuentas se les quita por multas, por llevar a cabo actividades fuera del marco de la ley. Yo, desde mi punto de vista, creo que ustedes como organismos electorales deberían impulsar algún tipo de reformas que vayan encaminadas a sancionar a las personas que hacen el mal manejo. En vez de fiscalizar y decir, ¿sabes qué? Tal partido incurrió en tal situación y te pongo una multa, pues sabes que las personas encargadas dentro de ese órgano político que llevaron a cabo esa actividad fuera del marco normativo, pues se le inhabilite para ejercer sus derechos políticos electorales de ser votado o de pertenecer a algún partido o de tomar un cargo público por X o cual tiempo, porque si no, ¿qué caso tiene, verdad? Lo hacen y se escudan tras de un partido, se multa el partido, el recurso que se le dio al partido es el recurso que reingresa por medio de una multa y se está en un círculo vicioso que, si bien se observa, no se quiere resolver. Entonces, yo creo que como organismos electorales, los institutos del IEP deberían de hacer propuestas claras para que las correspondientes autoridades legislativas, la legislatura local, en el caso las mismas federales, pues hagan los ajustes correspondientes a la ley. Sí, gracias. Coincido contigo en los tres planteamientos. Referente al tema de la reelección de candidatos, como planteábamos ahorita como reto, es necesario entrar en este análisis. Insisto, tenemos el tiempo suficiente todavía, de aquí a junio del próximo año, para poder expedir nuestra legislación o hacer nuestras reformas a la legislación electoral. Plantear precisamente esta situación de que no necesariamente nuestro actual diputado quiere decir que ya tenga pues una tarjeta inmediatamente para poder nuevamente reelegirse, no, sino que analizar si tendrá que también que transitar por este régimen interno del partido político para la selección de candidatos, para la postulación de los candidatos, o bien qué sucede con aquellos militantes de los partidos políticos que también desean tener esa aspiración de poder participar en un cargo público de elección popular y que se vea de alguna manera restringida, dado que nuestro servidor público, nuestro diputado, pues está en esa posibilidad de poderse reelegir. Creo, yo insisto, que debemos establecer estos mecanismos en nuestra legislación para ver cómo hacer el transitar, para poder determinar esta candidatura postulada por reelección. Creo que no está claro todavía, insisto, porque no tenemos ese marco normativo todavía para esa operatividad, esa funcionalidad. Insisto, que es algo que tenemos que analizar. El otro tema, coincido también plenamente contigo, el régimen del financiamiento público para las candidaturas independientes. En el último proceso electoral local, si no mal recuerdo, de la bolsa que se distribuye a los partidos políticos, el total, un 2% va como bolsa destinada para los candidatos independientes. Es decir, si estamos hablando que si los partidos políticos tuvieron 28 millones para distribuir entre todos, un 2% va de bolsa destinada para las candidaturas independientes. Pero eso no quiere decir que sea para cada candidato independiente esa bolsa, sino que ese es un monto total para todos, lo cual sucede que los candidatos independientes que vayan a municipios tendrán un 50% cuando es elección intermedia, 50% para municipios y 50% para los candidatos independientes a diputados. Si de esa bolsa tenemos, por decir así, fueron 100 pesos, ¿no? El ejemplo, 100 pesos de bolsa total para candidatos independientes, 50 pesos va para el régimen de los municipios y 50 pesos va para el régimen de diputados. Los que hayan obtenido el registro de candidatura para municipios, pudieron haber sido 10, se tendrá que distribuir de manera igualitaria esos 50 pesos. Y si a lo mejor tuvimos candidatos a diputados por la vía independiente 5, esos 50 pesos tendrá que ser distribuidos únicamente entre los 5, lo cual también de alguna manera genera un piso disparejo, porque los candidatos independientes que van por la vía de municipios tienen menos garantía de financiamiento público que los que van por diputados. Esto por esa cuestión de ser igualitarios en ese sentido. Entonces no tiene, la verdad, pues de alguna manera por dónde sostenerse el tema. Cuando venga la elección del gobernador, que el próximo año, dice el tema que los candidatos independientes que vayan para la elección de gobernador tendrán un 33%, los que van para diputados 33% y los que vayan para municipios 33%. De igual la misma situación sucede con las cantidades tan menores
comparadas con los partidos políticos para obtener financiamiento público, pues la verdad que sí se dificulta la posibilidad de poder participar o poder penetrar su imagen en los distintos sectores de la sociedad. Además, tuvimos un problema todavía adicional en el último proceso electoral que nos decía la legislación que reglamenta las candidaturas independientes. De aquello que tú tengas como financiamiento público, podrás utilizar un 10% adicional como financiamiento privado para poder participar en la campaña electoral como candidato independiente. Y así el Instituto Electoral, con esa interpretación gramatical de la legislación, fue que determinó los topes o los límites de financiamiento privado para los candidatos independientes, que la verdad que era irrisorio. Yo recuerdo que en esa sesión del Consejo General hubo 2 consejeros electorales que se pusieron precisamente a este acuerdo. Uno de ellos es el consejero precisamente Rodrigo Martínez, que tuvo un voto en contra precisamente porque esa interpretación gramatical no daba precisamente con una situación de hacer una interpretación más sistemática, funcional, y que veníamos hablando de que en otras entidades federativas se estaba regulando a través de sentencias de organismos jurisdiccionales esta situación de que los independientes pudieran, por la vía del financiamiento privado, rebasar y superar las cantidades para poder llegar al límite total de financiamiento público que cada candidato tenía participación. De hecho, nuestro tribunal local, al recibir medios de impugnación de candidatos independientes, los actuales integrantes del Pleno, resolvieron precisamente revocando ese acuerdo del Consejo Electoral, insisto, dada una interpretación sistemática y funcional sobre esta norma, y bueno, que también los candidatos independientes pudieran, en la medida de lo posible, tener esta participación por el régimen del financiamiento privado. Pero insisto que no es suficiente. Creo yo que también, si queremos transitar por este régimen de un piso parejo para todos los candidatos, ya sea por partidos o por vía independiente, el recurso que actualmente reciben de financiamiento público los independientes no es pequeño, es inferior comparado con las cantidades que reciben los partidos políticos. Insisto, este tema también debe ser parte de este proceso de reforma. Y por último, respecto de la fiscalización electoral, bueno, el tema de la fiscalización parte que de la última reforma constitucional federal, la fiscalización electoral es forma de las actividades o de las funciones exclusivas del Instituto Nacional Electoral. Nosotros únicamente nos ajustamos a ser un gestor con el Instituto Nacional Electoral para proporcionar la información de los candidatos y que estos a su vez en su momento entren a ese régimen de fiscalización con este sistema novedoso de control, de registro de los gastos, tanto de gasto ordinario como de precampaña y campaña electoral. Al final del día, una vez que encontremos esta situación de que los partidos políticos sean sometidos a este régimen de fiscalización y sean sancionados por conductas indebidas, como lo marcan las leyes en materia de fiscalización, lo que le queda al Instituto Nacional Electoral es darle la orden a los organismos públicos locales de que en caso de que el partido no pague de manera voluntaria sus multas, sea deducido, sea ejecutado del financiamiento público local que recibe cada partido político. Por eso era el planteamiento del reto que hablaba yo hace unos momentos, de que no se veía venir en nuestra legislación y que estamos entrando en esta práctica de que el financiamiento público sea utilizado ya no solo nada más para el puro gasto corriente o el gasto ordinario del partido político, sino que también sea, en este caso, utilizado para el pago de multas económicas. Multas que hoy en día, insisto, están siendo muy elevadas. Baja California trae en este momento 38 millones de pesos de sanciones para partidos políticos y que están siendo ejecutadas en este momento y que se están ejecutando a través del financiamiento público del ejercicio 2017. Insisto, no estaba contemplado de esa manera ese financiamiento público y se está desarrollando de esa manera porque la misma legislación así lo permite. ¿Qué necesitamos? Precisamente hacer estos ajustes a la forma de determinar las bolsas de financiamiento público y bueno, también toda una serie de cuestiones de candados para que este recurso no se diluya para el pago de sanciones. ¿Sí? Eso sería precisamente lo que dejo aquí en la mesa, ¿no? Gracias. Muy bien, gracias, maestro Guzmán. Si nosotros creíamos que el proceso local reciente representaba un gran reto a partir de esta reforma del 2014, con lo que usted aquí expone, no cabe duda que el próximo proceso electoral local será de mayores retos. Ante eso, y considerando que el instituto, a través del Consejo General, tiene la facultad de iniciativa, yo quisiera preguntarle si han estado trabajando o piensan trabajar sobre temas técnicos, operativos y quizás hasta políticos para una próxima reforma que seguramente la veremos venir adelante. Esa es una pregunta específica que le hago
Y el otro tema es el tema de género, en el cual usted expone que se vio reflejado todavía una inequidad en los resultados de las asignaciones y de la elección en el Congreso local. Y recuerdo que cuando tuve la distinción de ser consejera en un distrito, nos tocó recibir y turnar al consejo los registros de los candidatos y en ese momento la ley hablaba de que el consejo tendrá la obligación de revisar si han sido asignadas cuotas de género en distritos en donde tradicionalmente se habían estado perdiendo, en el caso ¿no? que sabemos pues que es un mecanismo que los partidos utilizan y dan la candidatura a una mujer en un distrito donde ya se ha perdido históricamente. A partir de eso, la ley obligaba al Consejo a hacer esa revisión exhaustiva, y tengo entendido que no hubo caso alguno, ustedes ahorita me gustaría saberlo, en el cual tuvieran que ordenar la sustitución, y me refiero a los candidatos a diputados. Yo quiero preguntar si el Consejo hizo esa revisión exhaustiva, bajo qué metodología, o si también esto le tocó hacerlo al INE, o no hubo nada de eso, porque a todas luces se ve que el resultado en el Congreso se debió a que se siguió dando el mismo método. Y al menos hablo también por mi distrito, que es lo que me tocó ver. Serían esas dos preguntas. Bien, gracias. Sí, mire, en cuanto al primer planteamiento, le comento que desde que iniciamos nuestra gestión en la Secretaría Ejecutiva del Instituto, nos dimos a la tarea de desarrollar un proyecto que está próximo a presentarse al Consejo General, de crear un comité de normatividad al interior del Instituto. Este comité de normatividad tendrá la función de desarrollar toda una serie de tareas con motivo de la elaboración de proyectos de reforma, tanto a nuestra legislación electoral, y que sean planteados como una iniciativa de reforma ante nuestro Congreso local. Recordar que precisamente nuestra legislación nos permite a nosotros como autoridad electoral poder promover ante el Congreso local iniciativas de reforma. Y estamos precisamente en ese ejercicio. No solamente nos limitaríamos a una reforma a nivel de legislación, sino también en nuestros propios procedimientos internos, nuestras reglamentaciones internas, de cara precisamente a ser más armónicas con las disposiciones de nuestras leyes generales y lo que hablaba hace rato del reglamento de elecciones que el INE expidió el año pasado. Tenemos muchas normas, de hecho tenemos alrededor de 9, 10 proyectos de reglamentos, más las reformas a las leyes electorales, a nuestras 3 leyes, ley de partidos, ley de electoral y ley de reglamento de candidaturas independientes. Es un proceso dinámico, donde estaremos participando todos los órganos del Instituto Electoral, precisamente para que esto pueda verse reflejado en las tareas tanto en la Comisión de Reglamento de Asuntos Jurídicos como en su momento para el Pleno del Consejo Electoral. Y esperamos, bueno, que de aquí a lo que resta del año, ese ejercicio de análisis, de estudio y de presentación de proyectos pueda ser un reflejo ya público precisamente de la tarea que también nos toca realizar como autoridad electoral. Y estamos precisamente en ese proceso de integración de este comité de normatividad. En cuanto al otro tema de paridad de género, vuelvo a comentarlo, el Instituto Nacional Electoral durante el año 2015-2016, todos aquellos institutos electorales locales que estuvimos en organizando procesos electorales, sacó un acuerdo para efecto de poder de alguna manera determinar la distribución de las candidaturas por el tema de los géneros. Ese acuerdo, insisto, fue creo que revocado por Tribunal Electoral, Sala Superior, fue un acuerdo del INE que dejaba a la ejecución a los organismos públicos locales en proceso electoral. Sin embargo, bueno, con esos ajustes se generó un mecanismo, el cual hablaba de 3 rangos, un grado alto, un rango medio y uno bajo, ¿no? El Instituto Electoral, bajo ese acuerdo, hizo su análisis de distribución, de cómo estaban distribuidas las candidaturas por géneros entre todos los partidos políticos participantes en este proceso local. Ese análisis inclusive fue examinado por Sala Regional Guadalajara en 2 resoluciones distintas, dado que los mismos partidos políticos impugnaron precisamente el acuerdo que satisfacía precisamente estos requisitos o este registro de la paridad de género entre candidaturas.
Al final del día, la Sala Regional Guadalajara determinó confirmar precisamente este acuerdo que había emitido el organismo público local para efecto de las candidaturas. Pero bueno, planteando precisamente estos retos que tenemos, y hace rato comentábamos de que esa situación del registro de candidaturas, si bien pudimos solventarlo con el tema de paridad de género, pero no se vio reflejado al final del día o no se tradujo en un resultado efectivo para quienes están hoy en día obteniendo el cargo público, fundamentalmente en el Congreso local. Y veo que también en algunos ayuntamientos sí se cumplió y en otros me parece que en uno o dos no se ha cumplido esa parte, ¿no? Es un reto que tenemos ahí abierto para poder desarrollar nosotros como organismo público local, ¿no? En esta reflexión. Gracias. Muchas gracias. Para concluir con este evento, invito a pasar al frente a la magistrada del Tribunal de Justicia Electoral de Baja California, Elba Regina Jiménez Castillo, para hacer entrega de reconocimiento al maestro Raúl Guzmán. Se lo cambiamos para el día de mañana. Sí, el original dice: el Tribunal del Poder Justicia Electoral de la Federación, INE, FEPADE, Tribunal de Justicia Electoral y IOBC otorga el presente reconocimiento a Raúl Guzmán Gómez por impartir el tema proceso electoral. Firman Mantir Ríos Garay, magistrado presidente, Gabriela del Valle Pérez, magistrada presidente, y Javier Garay Sánchez, consejero presidente. Un fuerte aplauso para el maestro. Se da por terminada las conferencias por el día de hoy. Se agradece a los asistentes y se les invita el día de mañana a partir de las 9:45 horas. Nos acompañan a la conferencia de delitos electorales por parte del agente Rodrigo Osorio Molleda, del Ministerio Público Federal adscrito a la FEPADE.